Y bueno, Manu, esto de STEAM es más que una moda, ¿no? Pues sí, Ander, es algo más que una moda y ha venido además para quedarse. En estos momentos es una estrategia educativa a nivel mundial, no solo para trabajar de forma activo-colaborativa y aprender en base a retos, sino para despertar la curiosidad y vocaciones científico-tecnológicas en edades muy tempranas, que van a ser necesarias para enfrentarnos a los retos del futuro como humanidad. Tenemos retos importantes. En estos momentos, la crisis energética, en la que estamos inmersos, la crisis climática, la transformación digital y nuevos retos que vendrán. Dicen que la curiosidad es el aspecto emocional que engendra la exploración, la investigación y el aprendizaje. Tenemos que cambiar la mirada y empezar a ver el mundo desde el pensamiento STEAM. Y por otro lado, la revolución industrial ya está aquí. Ya está aquí, Ander, es verdad. Una cuarta revolución industrial que es inevitable, en el que utilizaremos tecnologías avanzadas. Y acabamos de empezar, porque esto va a ir cambiando a una gran velocidad. Tenemos que preparar a nuestro alumnado para el presente futuro. La sociedad y la humanidad necesitan personas con talento, personas preparadas para los grandes retos que tenemos a corto plazo. El 47% de los oficios están en situación de alto riesgo. Eso no significa necesariamente que todos esos trabajos serán automatizados, sino que el campo potencial de la automatización es muy significativo. Pero, ¿qué diferencia esta revolución industrial de las anteriores? Lo que marca la diferencia esta vez con respecto a otras revoluciones es que no va a verse afectado solo un sector, como por ejemplo el trabajo de la fábrica o el comercio, sino que esta revolución va a afectar a todos los sectores que te puedas imaginar. Pero, ¿y qué tenemos que hacer en el mundo educativo para dotar a las personas de herramientas para que puedan hacer frente y disfrutar de las oportunidades y no de los problemas? Empezamos haciéndonos la pregunta contraria. Empezamos preguntándonos, ¿qué se les dará relativamente bien a los trabajadores humanos? ¿En qué serán mejores las personas? Es que las tres esferas principales en las que los humanos seguirán siendo mejores son la creatividad, el desarrollo de nuevas ideas y artefactos. Las interacciones sociales más complejas, donde las personas negocian, persuaden, gestionan equipos ayudando a los demás. ¿Y dónde encaja el pensamiento STEAM en todo esto? ¿Por qué es imprescindible utilizarlo como una herramienta de trabajo para cambiar la mirada de nuestro alumnado en la formación profesional? La educación STEAM permite que la juventud adquiera habilidades del siglo XXI, habilidades y cultura científica que van a necesitar, independientemente de que su futuro profesional pase por la ciencia y tecnología, por la ciencia y la tecnología. Cada vez más, ¿no?, las nuevas profesiones no solo demandan aptitudes científico-tecnológicas, sino que también se está demandando otras habilidades más transversales, hablando, por ejemplo, de la creatividad, de la imaginación, de la apertura al cambio, de la innovación, ¿no? Una de las estrategias que plantea STEAM Euskadi es el acercamiento de la mujer a la ciencia y la tecnología. Pero, ¿por qué es importante este acercamiento? ¿Por qué es importante acercar a las mujeres a las disciplinas STEAM? Pues porque básicamente tenemos que pensar que la ciencia y la tecnología están moldeando la sociedad hoy en día y no podemos dejar a la mitad de la humanidad fuera de esa tarea, ¿no? ¿Qué sucede cuando no incorporamos la trayectoria vital de las mujeres a esa ciencia y tecnología? Punto de vista diverso en cuanto a género, pero también en cuanto a etnia, clase social, geográficamente diferentes. Si no hacemos y metemos en una coctelera toda esa diversidad, veremos que la tecnología en la actualidad y en el futuro no va a responder a los problemas sociales de todo el mundo, de toda la humanidad, sino de un grupo muy privilegiado de esa humanidad. Las últimas investigaciones también en psicología hablan de que los niños en general, pero las niñas en particular, se sienten más apeladas y más motivadas cuando las invitamos a hacer ciencia que a ser científicas. No podemos desear ser o no podemos hacer que las niñas deseen ser lo que no conocen. Y si no conocen ingenieras, no conocen investigadoras, no conocen tecnólogas, ¿cómo van a proyectar ellas su imagen o su futuro en la imagen de un señor, que generalmente el estereotipo de ingeniero y de científico es un señor de mediana edad, hombre, blanco, ¿no? Entonces hay que mostrar esa diversidad que tienen las profesiones STEM y las tareas asociadas. La mirada STEM ayuda a preparar a las personas en componente científica, tecnológica y profesional.
dotar a las personas de herramientas para que puedan hacer frente y disfrutar de las oportunidades para vivir este futuro tan complejo y apasionante. Agur. Agur.